El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía, que es parte del mapa curricular que forma parte de ciencias sociales en esto de preparatoria. Pues vamos a comenzar. Aquí, en primera instancia, vamos a ver las ramas filosóficas o las ramas de la filosofía que pues claramente se desglosan en varias. Posteriormente vamos a hablar sobre los pensamientos filosóficos. Pero como primera actividad, el espejo. Aquí nos está diciendo que tenemos que vernos en un espejo para describirnos todas las cualidades, los defectos. Al ver todo lo bueno que tienes, escribe en una hoja todo lo que tienes que decir, lo genial que eres. Hay que felicitarnos y proponernos nuevas cosas y sentirnos a gusto con uno mismo, ¿ok? Esta actividad es personal, lo pueden hacer cada quien en su momento libre o en el momento en que ustedes lo prefieran. Esto es también para fortalecerse uno mismo de lo que está haciendo, para establecerse nuevos objetivos y ver si realmente estamos haciendo lo que realmente queremos hacer. ¿Ok? Vamos a comenzar ahora sí con filosofía. Bueno, en primera instancia vamos a ver la definición de la filosofía, que esta es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental, que en un sentido holístico estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. La filosofía, etimológicamente viene del griego, que significa filos, amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces, ya juntando las dos palabras o los dos prefijos, tenemos que sabiduría es amor a la sabiduría. ¿Ok? La filosofía viene desde muy atrás. Se podría decir que se originó o se dice que se originó en la antigua Grecia, ya que llegó en un punto en donde las culturas comenzaron a congeniar, a unirse, a encontrarse y empezaron a compartir sus pensamientos de origen, de religión y demás cosas. Y se dieron cuenta de que no estaban coincidiendo algunos pensamientos, como por ejemplo, los griegos tenían como a sus dioses que era Zeus, Hades y aquellos, a diferencia de los egipcios que ya tenían a Anubis, a Ra y a otros más, los mesopotamios y así. Entonces empezaron a encontrar conjeturas entre sus mitos, cuentos o pensamientos. Al igual de tal modo de que en Grecia, por allá en Atenas, en Esparta, justamente en el lugar de Mileto, que actualmente es Turquía, se vivió un punto en donde las personas eran tan ricas que no tenían la necesidad de trabajar, entonces tuvieron ese tiempo suficiente para pensar y para ponerse a cuestionar sobre aquellas cosas. Y bueno, a pesar de que Sócrates es considerado el padre de la filosofía, el primer filósofo, el primer pensador fue Tales de Mileto, ya que éste vivió aproximadamente entre el 620 antes de Cristo al 550 aproximadamente, y Sócrates vivió del 450 al 399. Entonces, Tales de Mileto, justamente originario de Mileto, fue el primero que puso en duda aquellas cosas. ¿Por qué? Porque se empezó a separar de los mitos que ya venían.
surgiendo, bueno, de que ya estaban establecidos y quiso realmente encontrar la verdad entre todos ellos. Pues bueno, él, su filosofía era, era, permítanme, poner a prueba o desmentir los mitos, ya que, como se los he comentado, este señor, no trabajaba, tenía la oportunidad de salir, de viajar, se dio cuenta de que los mitos que decían que en tal lugar podían encontrar bestias, no lo sabía, o que en tal lugar se originó la vida, el cual no era cierto para los que, según supuestamente vivían allí. Fue como comenzó a alejarse del mito y acercarse a algo llamado logos, que es razonar. Y fue aquí donde, pues ya, comenzó a predicar su filosofía, a poner a prueba sobre los mitos y todo lo relacionado, ¿no? Él trató de investigar el principio del universo, comenzó a observar sobre las diferentes opiniones y cuestiones, y ya es como empezó a dar su punto de vista, ¿ok? Pero, como les digo, Tales fue el primer filósofo, y a base de eso, Sócrates tuvo una base fuerte de la cual iniciar o apoyarse para convertirse en el padre de la filosofía. Ajá. Y pues bueno, ya a raíz de la filosofía se vinieron desencadenando las demás ramas que posteriormente algunas se convirtieron en ciencias como es la sociología, la antropología y otras evolucionaron como por ejemplo la filosofía de la naturaleza. Esta filosofía pues en su momento dado trató de observar el comportamiento natural y darle una explicación, pero con el paso de los tiempos y los avances científicos, se fueron creando ciencias como la geografía, la química, la dinámica, matemáticas, álgebra y todo ello, ¿no? Para ya tratar de dar una respuesta más certera a esa filosofía natural. Pero pues bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Las ramas de la filosofía. Pues para comenzar, vamos a ver la primera rama. Hay algunas ramas aquí puestas que pueden ser subramas de una rama o hay algo otras que son muy parecidas, pero no son lo mismo. Ahorita en un momento lo vamos a ver. Bueno, nuevamente vamos a ver sobre la ética. Aquí nos dice que es la rama que se encarga de determinar qué conductas son moralmente correctas y cuáles no. En otras palabras, es la rama con el objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria para todos. ¿Ok? Aquí, como lo dice, la ética va de la mano con la moral, pero no son iguales. Hay que tener eso en claro, ya que la moral es un tipo de conducta y mientras que la ética es una reflexión. Bueno, continuamos con la epistemología. Esta se encarga de reflexionar acerca de cómo las personas somos capaces de generar conocimiento, relacionarnos con lo que nos rodea y establecer conclusiones correctas a través de unas premisas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para comenzar, filosofía, no simplemente la aplican a aquellas personas grandes, inteligentes o supuestamente más desarrolladas. No, la filosofía la hemos aplicado inconscientemente a lo largo de nuestra vida. Hay personas que se dan cuenta y la expresan en diferentes formas. Como por ejemplo, desde pequeños los niños empiezan a filosofar
como por ejemplo nos preguntan de ¿por qué el sol brilla? ¿Por qué es que respiro? ¿Por qué es que la mosca vuela? ¿Por qué es que debo de hacer esto? Estas pequeñas preguntas ya son filosofía para ellos. En ocasiones nosotros pues nos cansamos de preguntarnos, ¿no? Y tratamos de buscar ya respuestas. Es como ya empezamos a aplicar nosotros otro tipo de filosofía. Pero pues bueno, espero y la puedan identificar ahorita en estas ramas. Continuando con la rama de la filosofía que es la epistemología, nos está diciendo que este, es- establecemos conclusiones a través de una premisa. ¿Cómo es esto? ¿O cómo la llegamos a aplicar o la llegan a aplicar en su momento dado? Pues no sé si les llegó a pasar de que les dejan un trabajo de investigación donde debe de traer en los primeros hojas sobre la introducción, objetivo, justificación, hipótesis, el por qué lo vamos a hacer. Pues justamente la justificación, la hipótesis, es parte de esta filosofía, la epistemología. Bueno, seguimos. La siguiente rama de la filosofía es la metafísica. Esta, también llamada como la más allá de la física, este, la metafísica estudia la realidad en su conjunto, desde la existencia de la forma de la vida hasta conceptos como el tiempo, pasando por el origen de cómo nos vemos, la relación entre los distintos objetos del cosmos y la razón del ser todo. La metafísica es considerada también como la base de las ramas, ya que ya se estaba haciendo la metafísica antes de la filosofía. ¿Qué quiero decir esto? De que antes de que los griegos empezaran a dudar sobre los mitos, pues los mitos ya estaban establecidos. Ya habían dicho el cómo había, bueno, cada cultura ya había dicho cómo había creado el mundo, como por ejemplo, los cristianos, bueno, todavía no estaban en ese tiempo. Los griegos ya habían dado su relación o su relato de cómo se había creado, los chinos igual, los hindús, los egipcios, mesopotamios, todos ellos ya habían dado sus conjeturas del origen del mundo. Por eso es que la metafísica fue la primera rama de la filosofía que se empezó a implementar. Aquí trataron ya de estudiar el origen, las causas del por qué nos vemos así, todo lo que está más allá de este mundo, ¿no? Y pues bueno, esto fue la metafísica. En la actualidad se sigue relacionando la metafísica con todo lo paranormal. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no es físico, no lo podemos tocar, no lo podemos en ocasiones ver. Ahora, vamos con la lógica. Esta rama de la filosofía es la que se encarga de generar esquemas de conocimiento que podamos utilizar para tomar decisiones y entender el mundo que nos rodea. Esta rama establece la manera de realizar razonamientos con una estructura bien marcada que permitiendo de unas premisas está relacionado bien entre ellas, nos permite llegar a una conclusión válida, o sea, a una conclusión más fuerte, sólida, que no tenga titubeos. Pero nosotros comúnmente conocemos la lógica como las condiciones para que el pensamiento sea correcto, para que sea coherente, ¿no? Es como, por ejemplo, una persona llega a decir su punto de vista, si no nos convence es porque no tiene lógica, no tiene coherencia. Pero si nos llega a cautivar, a convencer y a implantar ese pensamiento que dijo él, es porque realmente nosotros le vimos la lógica o él claramente pudo estructurar bien la lógica en su idea. Eso es la rama de la filosofía.
Continuando, vamos a ver sobre la estética. Esta es la encargada de estudiar la belleza desde su esencia hasta los mecanismos por lo que percibimos y que es capaz de emocionarnos. De igual modo, reflexiona también sobre la parte opuesta de lo no estético. Un claro ejemplo podría ser en los museos de arte, ¿no? Vamos pasando entre las diferentes pinturas o exhibiciones que hay. Hay algunas que vemos y las vemos muy monótonas, pero va a haber una que nos va a llamar la atención. Será por su estilo de colores, por sus trazos, por el paisaje o por lo que está tratando de representar. Y en este caso, pues algunos pintores como Leonardo da Vinci, Van Gogh o Picasso llegaron a ese punto donde no solamente retrataban cosas en un lienzo, sino que al retratarlo provocaban sensaciones y emociones a las personas. Entonces, vamos a decir que la estética es la reflexión sobre el arte, ajá, a partir de los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros al ver la pintura o al ver el lienzo, nos va a llamar la atención. Ya estamos utilizando la vista. Posteriormente nos va a comenzar a agradar este, la configuración de colores, pero no necesariamente lo podemos aplicar en pinturas, también lo podemos este, ver en esculturas, hasta en la misma música, porque en algunas ocasiones los sonidos nos provocan algo y es una forma de arte, ¿no? La danza también es considerada una forma de arte. Entonces, eso es la estética. No simplemente es relacionarlo con lo bonito y lo feo de la sociedad o los gustos de cada quien. Continuando, vamos con la filosofía política. La filosofía política nos dicen que es la que se encarga de analizar las dinámicas y comportamientos que se desarrollan en los sistemas políticos, centrándose en cómo es la relación entre el pueblo y los gobernantes. ¿Ok? No es sobre cómo la sociedad actúa o cómo se aplican las leyes o cositas así. No, sino que es sobre cómo es la relación entre el pueblo y los gobernantes. Estos dos son el objeto de estudio de la filosofía política. Continuando, vamos con la nociología. La nociología es similar a la epistemología, que ya la habíamos visto. Sí, pues, bueno, ya la vimos, fue la segunda rama de la filosofía que vimos. Es similar a la epistemología que estudia el conocimiento humano, pero esta se centra en determinar cómo tenemos nuevos conocimientos. Reflexiona sobre el origen del pensamiento y hasta dónde somos capaces de desarrollar, es decir, cuál es el límite del pensamiento humano. ¿Ok? A diferencia de la epistemología, que es la que decía, ¿sabes qué? Este conocimiento es científico. La nociología es la que nos está diciendo, hay más posibilidades en esta rama, ¿no? Es como si les estuviera diciendo, es la que reta a la epistemología. Como ya les había dicho al inicio de la clase, hay algunas ramas filosóficas que se parecen un poco, pero no son lo mismo. En este caso es la epistemología y la nociología. La epistemología pues trata de tener una conclusión o trata de limitar algunos aspectos para poder tener nuestra conclusión. Y la nociología trata de este, poner a prueba esa conclusión. Continuando con la clase, vamos a ver un pequeño video donde nos va a tratar de diferenciar entre la epistemología y la nociología. Ah,
a través del origen, su origen etimológico y que tratan de abarcar cada uno, ¿ok? Módulo 1. ¿Qué es epistemología y gnosología? Origen, etimología y qué abarca. Con el deseo de entender la realidad y las limitaciones humanas frente a la naturaleza, se ha creado la filosofía. Esta consiste en las reflexiones acerca de distintos aspectos de la vida. Según el tema, se clasifica con distintos nombres. La epistemología y la gnosología son ramas filosóficas que estudian el conocimiento humano, determinando sus principios, fundamentos, extensión y métodos. Este último aspecto se profundizará en el módulo 2. La diferencia entre estos radica esencialmente en que la gnosología analiza el conocimiento general del humano, mientras que la epistemología estudia el conocimiento específicamente científico. Surge primero la epistemología en la antigua Grecia, proveniente de las palabras griegas episteme, que sería conocimiento, junto a la palabra logia, que traducido es estudio tratado. Esto con la necesidad del humano de encontrar la verdad, diferenciando lo que en griego se llamó doxa, las creencias y opiniones, de la episteme, lo que se consideró como el conocimiento verdadero. Esta concepción se centraba en oponer la religión de la ciencia, así que luego se derivó de esta filosofía la gnosología, proveniente de juntar las palabras gnosis, que significa conocimiento o facultad de conocer, con logos, que se refiere a doctrina, teoría, razonamiento. Esto con el fin de buscar matices, preguntándose, ¿en qué circunstancia una creencia podría llamarse conocimiento? Ahora, continuando con la clase, vamos a ver sobre la filosofía de la mente. Aquí, esta rama es la que reflexiona sobre todos los procesos cognitivos que se desarrollan en nuestra mente, desde el pensamiento matemático hasta las emociones, pasando por los sentimientos, la imaginación, la memoria, los miedos, los sueños, los deseos y todo aquello relacionado, ¿ok? Pero ¿qué son procesos cognitivos? Pues son procesos, o bueno, sí, son procesos del cómo nosotros adquirimos, obtenemos o guardamos la información o el conocimiento que vamos adquiriendo. También hay que tener en cuenta de que la mente es la facultad de razonar y pensar de manera independiente, según nuestro querido filósofo Aristóteles. Entonces, ¿qué es la filosofía de la mente? Pues es aquella que nos ayuda a estudiar el procesos mentales, perdón, relacionados con la actividad cerebral y el comportamiento humano. Esta es la base de la psicología cognitiva. Ahora vamos con la filosofía de la ciencia. Aquí nos dice que es la que reflexiona sobre la metodología científica, centrándose especialmente en cómo es la relación de esta con otras formas de conocimiento, incluida la religión. En otras palabras, es la rama que analiza el origen, el desarrollo y los límites de la ciencia. La filosofía de la ciencia es la que nos ayuda, nos impulsa o la que nos hace a ser más curiosos. Por eso es que no se excluye la religión, porque actualmente nosotros escuchamos ciencia e inmediatamente decimos, ah, pues es lo opuesto de la religión. La filosofía de la lengua, del lenguaje. Este, esta analiza el cómo desarrollamos el lenguaje y cuál es su origen, sino que reflexiona sobre el papel que éste tiene a la hora de determinar cómo pensamos y cómo estructuramos nuestras ideas. La filosofía del lenguaje surgió a partir del choque cultural, ya que en algunos lugares con un simple símbolo podían expresar muchas cosas. Un claro ejemplo fue en China, de que sus símbolos no son así porque sí, sino que cada símbolo tiene un significado, cada rayita tiene un porqué. Continuando con esto, vamos con la ontología. La ontología es la rama de la filosofía que se entienda demasiado, analiza lo que hay y lo que no hay. En otras palabras, esta rama busca responder las preguntas tales como ¿Dios existe? ¿El azar existe? ¿Los números existen o están solo en nuestra mente? ¿No hay límites en el universo?
cómo se formaron las estrellas, cómo es que yo pienso, cómo es que funciona nuestro cuerpo. Todas esas pequeñas preguntas que nos llegamos a hacer en nuestra vida diaria es filosofía de la ontología. ¿Por qué? Porque, como aquí lo dice, busca responder preguntas más allá del entendimiento. La ontología comúnmente la podemos entender o la relacionamos con la metafísica, pero no. Como ya les había dicho, la metafísica trata de buscar o filosofar sobre el origen, sobre lo no físico. Física y ontología son dos ramas de la filosofía que se prestan mucho a confusión. En este vídeo vamos a explicar qué significan, a qué se refieren y cuáles son sus diferencias y semejanzas. La ontología es más antigua que la metafísica. Aparece cuando los filósofos griegos presocráticos se preguntan por el verdadero ser, el ontos on, es decir, si hay algo que no cambia, que es inherente a todo ser. Si quieres profundizar en el significado de ser, tienes en pantalla el enlace a ese vídeo de este canal. La ontología es el estudio de ese hipotético verdadero ser o ser necesario. Por eso, el primer filósofo del que sabemos que hizo ontología fue Parménides de Elea, pues es el primero que habla en términos de ser. El ser es y no puede no ser. ¿Cuándo surge la metafísica? Se supone que el término surgió de forma accidental, pero curiosamente la anécdota refleja una realidad, que es que a los filósofos la ontología se les había quedado pequeña. Veamos. El accidente entre comillas es el siguiente. Aristóteles a la ontología, al estudio del ser necesario, la llama filosofía primera, porque para él es la ciencia más importante. Pero eso no lo pone en el título de sus libros, sino que lo explica dentro. Supuestamente, en el siglo I a.C., Andrónico de Rodas, cuando estaba catalogando la obra de Aristóteles conservada en la Biblioteca de Alejandría, se encuentra con una serie de tomos de Aristóteles aparentemente sin título, que son los dedicados a esta filosofía primera, y como estaban colocados más allá, detrás de los libros de física de Aristóteles, Andrónico de Rodas los anota como los que están más allá de la física, metatafísica, y de ahí el término metafísica. Pero resulta que con esta decisión aparentemente sin importancia, Andrónico de Rodas refleja una realidad. Aristóteles no solo hace ontología, sino que va más allá, hace metafísica. Veamos cuál es la diferencia en el propio Aristóteles y cómo, efectivamente, aunque él nunca lo supo, estaba haciendo metafísica además de ontología. Primero, ¿qué sería ontología puramente dentro de la filosofía de Aristóteles? Pues la ontología se dedica única y exclusivamente al estudio del verdadero ser. Así que en Aristóteles será el estudio de la segunda sustancia, que para él es el verdadero ser. Los libros de filosofía primera de Aristóteles no solo tratan del ontos on, el verdadero ser, o para Aristóteles la sustancia, también estudian las causas del ser, la relación entre la sustancia, la forma, el acto, es decir, realmente van más allá. En los textos de Aristóteles se ve claramente esta relación. El enlace a ese vídeo lo tienes arriba. Entonces, cuando Aristóteles dice que el verdadero ser es la segunda sustancia, pues es lo que define la especie, y en el ámbito del estudio de esa sustancia habla de que todos los seres somos una mezcla de acto y potencia, está haciendo ontología. Pero, por ejemplo, cuando toma esos conceptos de acto y potencia y concluye que el cosmos tiene que ser un sistema jerárquico en el que cada capa es más perfecta que la anterior, que el acto es más perfecto que la potencia y por lo tanto al final del cosmos tendrá que existir el acto puro, a pesar de que él verlo no lo ve, está haciendo metafísica. Es decir, la metafísica consiste en realidad en una especulación basada en conceptos filosóficos que pretende dar una explicación global a todo lo que existe. La ontología sería intentar responder qué es el verdadero ser y la metafísica añade querer saber por qué es todo lo que es. Entonces, la ontología queda definida como una rama de la filosofía que pasa a formar parte de la rama más amplia que es la metafísica. O sea, que todo lo que es ontología es metafísica, pero no todo lo que es metafísica es ontología. Ahora, para intentar que esto quede más claro, vamos a ver otros ejemplos. ¿En qué consiste la ontología dentro de la filosofía de Platón? En pura y simplemente la teoría de las ideas, porque las ideas son el verdadero ser.
¿Hay metafísica más allá de la ontología dentro de la filosofía de Platón? Pues sí, porque él toma su teoría de las ideas y en ella lo basa todo, hasta su política. Así que su sistema filosófico es metafísico. Siempre que un filósofo pretenda crear un sistema global, dar una explicación total a todo lo que nos rodea, acabará dando una explicación metafísica. Las tres sustancias de Descartes son metafísica, porque con ellas pretende hacer un sistema total y explicar todo. Por eso, a las meditaciones en las que llega a esas tres sustancias, las llamó meditaciones metafísicas. Siempre que un filósofo renuncie a crear ese sistema global y diga, eso no lo puedo conocer, no puedo avanzar, por ahí no se puede ir, renuncia a la metafísica. Cuando Hume critica el principio de causalidad, cuando dice, gran parte de nuestro conocimiento es sólo probable, está asestando un duro golpe a la metafísica. ¿Y Kant? ¿Solo tiene teoría del conocimiento y ética? Porque Kant admite que la metafísica no es una ciencia. Esa es la culminación de su teoría del conocimiento. Entonces, ¿no tiene metafísica? Pues sí que la tiene, porque jamás renuncia a un sistema de pensamiento global y entonces es su ética la que tiene un fuerte componente metafísico. Los tres postulados de la razón práctica son la existencia del alma, el mundo y Dios. No se pueden conocer, pero existen. Y todo queda sostenido gracias a la separación que ha hecho entre fenómeno, lo que podemos percibir y conocer, y el noúmeno, todo lo demás, que no podemos conocer, pero que sí que existe. La filosofía de Kant dará pie al idealismo absoluto de la filosofía alemana del siglo XIX, que construye un sistema totalmente metafísico. Toda la filosofía de Hegel es metafísica, porque su sistema es un sistema total, que explica toda la realidad con unos conceptos totalmente abstractos y especulativos. Lo que Kant ha dividido en fenómeno y noúmeno, Hegel lo une. Todo es noúmeno. El fenómeno es una parte del noúmeno, la que se percibe, pero todo es y todo se puede conocer. ¿Podemos decir que después del idealismo absoluto hay metafísica? Sí. Siempre que se pretendan hacer sistemas totales de pensamiento, yendo más allá de los datos en filosofía o cualquier otra disciplina, se hace metafísica. Por eso, este término se usa muchas veces en el lenguaje corriente. Pero, ¿y la ontología propiamente dicha? ¿Hay estudios sobre el verdadero ser? ¿Los filósofos que han hecho metafísica hacían también ontología? Pues en realidad no. La ontología en sí se abandonó porque la pregunta de ¿qué es el verdadero ser? En realidad es típicamente griega y está relacionada con el origen de la filosofía occidental, con una época tan antigua que no había ciencias desarrolladas, con la perplejidad ante el mundo que eso implica, y con el gusto por la abstracción que caracterizó a los filósofos griegos. Después, aunque Descartes hable de sustancias o Hegel se inspire en la antinomia de Heráclito y Parménides, los filósofos no están haciendo ontología sino metafísica, porque su intención siempre es la de crear un sistema de pensamiento que pueda explicarlo todo, no el estudio del ser en sí mismo. Sin embargo, precisamente en el siglo XX, hubo una serie de corrientes que parten de una reacción frente a la excesiva especificidad de las diferentes ciencias y vuelven a decir, nos hemos olvidado de la verdadera pregunta, el origen auténtico de la filosofía, la pregunta sobre el verdadero ser. Vamos ahora a ver la rama de la filosofía que es la antropología. ¿Ok? Como ya les había mencionado anteriormente, la filosofía es considerada como la madre de las ciencias, ya que algunas de sus ramas evolucionaron o se convirtieron en una misma ciencia. En este caso, la antropología. La antropología actualmente es una ciencia por sí misma, pero en su día fue una rama de la filosofía, como ya les había dicho. Esta disciplina se encarga de estudiar la naturaleza de las comunidades humanas como especial interés en observar cómo la sociedad y la cultura evoluciona con el paso del tiempo. ¿Y qué diferencia hay entre poblaciones que no han estado nunca en contacto y otras que sí lo han estado? La antropología en sí estudia al hombre. Su objeto de estudio es al ser humano a través del tiempo y el espacio.
como que el tiempo, pues a través de su desarrollo desde los inicios o desde que tenemos datos históricos. Y como del espacio, pues el espacio en el que se ha desarrollado. Como lo ha dicho aquí, hay poblaciones o hay culturas que se han encontrado y se han ayudado mutuamente a desarrollarse, o en dado caso lo contrario. Y hay otras donde nunca se han visto, nunca se han topado, como por ejemplo hay algunos, este, tribus, salvajes actualmente por allá en las islas de Nueva Zelanda o por allá cerca de Australia. O por ejemplo hay otras tribus, aisladas, como son en las Amazonas. Todavía hay personas que no han tenido contacto con otras culturas y por eso mismo surgió la antropología. ¿Por qué? Porque su rama de estudio como tal, pues es el hombre, el ser humano. Vamos ahora con la rama de la filosofía de la cultura. Pues bueno, esta rama es la que se encarga de analizar el impacto que tiene la cultura en el individuo. Es decir, reflexiona sobre cómo los fenómenos culturales determinan nuestra forma de ser. De igual modo, estudia cómo la cultura se transmite de generación en generación y cómo se mantiene y evoluciona a lo largo del tiempo. Pues a grandes rasgos, esta sí se encarga como tal de la cultura, de la forma de vida, de los pensamientos, creencias, tradiciones, costumbres de cada cultura, ya que pues el mundo es vasto y por lo mismo se ha desarrollado de diferentes formas en, en las regiones, ¿no? Ahora, la que sigue es la psicología. Como ya les había dicho nuevamente, hay algunas ramas de la filosofía que se parecen mucho, como fue el caso, o que están relacionadas un poco, que fue el caso de la epistemología y la nosología, o la ontología y la metafísica. En este caso, ahora es la psicología con la filosofía de la mente. Perdón, pero bueno, también les vuelvo a repetir que la filosofía es considerada como la madre de las ciencias, ya que una de sus ramas evolucionaron o se convirtieron en ciencias, como fue el caso de la antropología y en este caso nuevamente la psicología, que es una ciencia en la actualidad, ya que en su día pretende estudiar la conducta humana y los procesos mentales que se activan ante determinados estímulos. ¿Ok? La sociología es la que es una rama que estudia los fenómenos colectivos que sucedían cuando distintos individuos vivían en una comunidad. En otras palabras, era la rama o es la rama que analiza las relaciones que establece entre las personas de una misma población. Entonces, la sociología estudia las poblaciones. Podríamos aplicar nosotros la sociología en una pequeña población, como por ejemplo en nuestra propia familia, o podemos aplicarlo de tal magnitud que podemos estudiar el comportamiento en un país, en un continente o hasta en el mismo mundo. ¿Ok? De eso se trata la sociología. O este, ¿qué ocurre o ha ocurrido en una sociedad? Claro, a partir del contexto histórico, qué es lo que ha pasado, cómo se ha desarrollado y cómo ha evolucionado aquel grupo o aquella población. Al igual que pues estudia su estructura y los cambios de la sociedad. Estudia si es una sociedad con monarquía. Bueno, claro, ya estudia, ya estudiando sociología, ya vamos a abarcar sobre su política, su cultura, su economía y todo referente a ello. Vamos con la filosofía de la sexualidad. La filosofía de la sexualidad, a pesar de cómo se escucha, ya viene desde antes. Fue una de las primeras ramas que se creó en la antigua Grecia o gracias a los griegos. Esta es tradicionalmente ha reflexionado acerca de cómo percibimos el amor y cuál es la naturaleza del sexo.
Más recientemente, esta rama ha empezado a analizar qué es el concepto de género, la identidad sexual y el feminismo. Continuando, vamos con la filosofía de la religión. Ahora, esta es la que analiza la espiritualidad y reflexiona sobre por qué todas las comunidades humanas a lo largo de la historia han necesitado crear figuras divinas. Esta rama no solo reflexiona acerca de la existencia de Dios, sino cómo conectamos con nuestra parte más espiritual. La filosofía de la religión hay que tener claro que no es igual a la teología natural o la teología de la religión, que es aquella que practican los sacerdotes, los budistas, todo aquel líder de las iglesias o de los cultos, ¿ok? La filosofía de la religión no es necesariamente también ser ateos, pero sí tratar de separar entre ser un teólogo y un filósofo, ¿ok? Porque un teólogo lo que va a tratar de hacer es inculcarte su religión, a la fuerza. Ahora, para continuar, vamos con la filosofía de la guerra. Aquí nos dice que es la que reflexiona sobre qué fenómenos culturales, sociales han llevado y siguen llevando a las personas a desatar conflictos bélicos, además de analizar sobre las causas de la guerra. También estudia las consecuencias de estos conflictos armados que dejan en la sociedad. La filosofía de la guerra pues, simplemente nos dice qué es el beneficio, bueno, lo bueno y lo malo de una guerra, ¿no? Y tratando también de estudiar la guerra para que posteriormente no se vuelvan a desencadenar otras. Aunque actualmente tenemos guerras, ¿no? Como por ejemplo, está Ucrania que está sufriendo un conflicto bélico con Rusia. O en este caso la Franja de Gaza que está en conflicto con Israel. Y así, hay diferentes conflictos bélicos, pero pues bueno, la filosofía de la guerra pues trata de ver lo bueno y lo malo de aquellos conflictos. Permítanme. Bueno, sí. Esta filosofía analiza las causas de la guerra sin ser una cuestión psicológica, intuitiva e innata. No simplemente trata de analizar a la guerra por cuestiones muy, ¿cómo les puedo decir? Muy obvias. De que, comenzó una guerra porque Rusia invadió Ucrania. No, 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 no. La filosofía de la guerra trata de ver de qué es lo que obligó, en este caso a Rusia, a invadir a Ucrania. Cómo es que se fue desarrollando esta guerra y cómo es que podrían terminarla. Al igual de cuáles son los beneficios en su momento, del por qué inició la guerra y cuáles son las afectaciones hasta el momento en lo que lleva a esa guerra. Eso es un ejemplo, ¿no? También identifica el propósito, ya que al tener un conflicto armado es porque ya tratan de imponer la voluntad uno sobre el otro. Y pues bueno, hay que tener en cuenta de que al final del día, la guerra es un instrumento político, ya que no solamente van a tener beneficios psicológicos, sino que también van a tener economía, quizás territorio, bienes y cositas así. De eso se trata la filosofía de la guerra, ¿ok? Hay algunas personas o algunos autores que realmente pudieron ver más allá de esto, creando estrategias o ideales tan fuertes y lógicos que convencían a su gente. Como por ejemplo, está El arte de la guerra, es un libro donde nos dice las estrategias y del cómo debemos de pensar para poder llevar la victoria o cómo podemos llegar a una victoria.
O, por ejemplo, Mi lucha, que fue redactada por Adolf Hitler, donde exponía sus criterios del por qué hacía lo que hacía, o por qué tenía esa idea de erradicar o de aplicar esas cuestiones o métodos en su debido tiempo. Y pues bueno, a pesar de que al aplicar eso creó un enorme conflicto, fue apoyado por su gente. Fue bien visto por su país y fue apoyado justamente también por él mismo. Y bueno, vamos a ver ahora la metafilosofía. No es igual que la metafísica o la gnosología. Vamos a ver que la metafilosofía es la que reflexiona sobre la naturaleza de la propia filosofía. En otras palabras, esta rama analiza los objetivos de esta doctrina, así como sus procedimientos, poniendo en duda sus ideas más fundamentales con la finalidad de procurar que la filosofía evolucione. Pues en sí la metafilosofía es la que pone a prueba la filosofía. Comúnmente vamos a ver aplicada la metafilosofía cuando hay un desacuerdo entre filósofos. O comúnmente nosotros le aplicamos la metafilosofía cuando tenemos desacuerdos con algunos pensamientos. La misma filosofía es el objeto del estudio. Como ya hemos visto, las diferentes ramas, algunas tienen objetos de estudio, y en este caso, pues es la misma filosofía. Pero también podemos observarla nosotros, comúnmente en los niños. Nuevamente voy a las preguntas de los infantes, de cómo nacen los niños. Bueno, ahí comienzan a preguntar de cómo nacen, de por qué escogiste a mamá, de por qué eres así. Y empiezan a preguntarse una tras otra cuestión. Y es como si su filosofía pone en cuestión lo que nosotros ya sabemos o lo que nosotros ya tenemos en conocimiento. Por eso es aquella rama que este, pone en duda o pone. Vamos con la filosofía de la educación. Pues bueno, esta filosofía de la educación es la que analiza el fenómeno educativo y su impacto en la sociedad humana. De igual modo, reflexiona sobre cómo la pedagogía y la enseñanza moldean nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Pues en sí es aquella que nuevamente se puede aplicar de diferentes maneras. Lo puede aplicar desde un docente hasta lo puede aplicar una comunidad de qué es lo que va a enseñar y cómo lo va a enseñar. Es, digamos, el desarrollo de diversas competencias y el sentido crítico de los educadores. La filosofía de la educación nos ayuda a escoger lo bueno y lo malo o lo que nosotros queremos que aprenda nuestra sociedad o educados. Un claro ejemplo, pues es actualmente, aquí. La educación está más basada en adquirir conocimientos, de que retengas información y cositas así, ¿no? Pero, por ejemplo, nos vamos a Asia, que allá la educación, lo primero, es sobre los valores. Primero debes de saber a comportarte, el cómo actuar y qué es lo que debes de hacer para posteriormente, les van dando el conocimiento y la información requerida y al final se las tratan de poner en práctica. ¿A qué me refiero a esto? De que, pues bueno, ya decidiendo su carrera, ya tienen la mayoría de la información, de que ya tienen las bases o los sustentos y no tienen que volver a repetir las cosas. Y así es como
ya aplican sus conocimientos de lleno a lo que desean estudiar. Continuamos con la axiología. Esta es la rama que reflexiona sobre qué es lo que hace que consideramos algo como valioso o no. Se trata de una rama de estudio complicado, pues es difícil encontrar la explicación al por qué le damos valor a una cosa y a otras cosas no. Este, Actualmente en la axiología la relacionan mucho con la ética y con la moral, pero por lo mismo de que no, la ética y la moral no son lo mismo, pues se tuvo que hacer la axiología para así poder estudiar los valores. ¿Cuáles valores? Pues los que nos muestran aquí en pantalla, que es la igualdad, honestidad, el respeto, responsabilidad social y ambiental y la gratitud. A base de ello, cada persona, cada individuo va a escoger o va a tomar en cuenta un valor, este, le va a dar más peso a un valor y por lo mismo ya va a empezar a tener diferentes pensamientos de esto importa más que esto. Ahora vamos con la filosofía legal. La filosofía legal es parecida a la filosofía política, pero en esta reflexión acerca de los principios, leyes, fundamentos legales que rigen el desarrollo y la evolución de la sociedad. Es la rama que pone en duda la validez de todo lo que tiene que ver con la aplicación de leyes, buscando que la sociedad sea un lugar más justo. Si no mal recuerdan, pues la filosofía política era la relación entre el gobierno y la sociedad. Eso era la filosofía política. Ahora, la filosofía legal es aquella que reflexiona sobre las leyes y los fundamentos legales. Comúnmente podemos ver filosofar esto en las series de televisión como La Ley y el Orden o cositas así que tengan cuestiones de, de juzgar o de presos o cositas así que no ven que siempre hay una parte donde está la sesión al jurado, el juez, la víctima y los defensores y empiezan a decir sus argumentos y llega un punto en donde empiezan a dar su discurso, supuestamente basado en una ley o en algo, y convencen a todos los demás. Y hasta llegan a un punto en donde dices, ah, no, sí, sí, tiene razón. Pues eso lo que hacen es filosofía legal. La filosofía legal la ponen mucho en práctica aquellos abogados al defender sus casos. ¿Por qué? Porque analizan las leyes, los fundamentos, para poder llegar a una conclusión favorable o satisfactoria para ellos o para sus clientes. ¿Ok? A esto se refiere la filosofía legal. No es lo mismo que la filosofía política, nuevamente les digo. Bueno, continuamos con la filosofía natural. La filosofía natural es la rama que analiza la relación entre el ser humano y el mundo que lo rodea, estudiándolo desde una perspectiva científica, intentando encontrar explicaciones a por qué el mundo es como es. Podríamos decir que la filosofía natural es la base de las ciencias actuales, las que conocemos como química, física, geografía y todas las relacionadas. Este, ya que ésta en su momento trató de encontrar o tratar de explicar del porqué de los sucesos naturales. Por ejemplo, del por qué se siente en ocasiones las brisas de aire, cómo se originan las olas del mar, por qué las plantas son verdes, por qué hay una noche y un día, y cositas así. Continuamos con la filosofía moral. La filosofía moral es la que reflexiona sobre el sistema que determina la manera que tenemos los humanos de comportarnos. En otras palabras, es la doctrina que se atreve a analizar los conceptos de bueno y malo,
pretende dar herramientas para que tomemos decisiones de la forma más adecuada posible y está estrechamente relacionada con la estética. Pues la base de esta estética es el establecimiento de unos valores morales sólidos, ¿ok? Entonces, como les había comentado también, la filosofía ética va de la mano con la moral. Ahora, y estamos viendo que la moral voy a decir que está estrechamente relacionada con la ética, pero ya la moral es la que trata de ver los conceptos de bueno y malo. Por eso les digo que la moral es algo que se inculca desde pequeños, que vamos aprendiendo de nuestros mayores, de nuestras autoridades, a diferencia de la ética. La ética ya es algo como algo más obligatorio. La ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos, tanto en la vida privada como en la profesional, y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos como Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo de la ética. La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir y, desde un punto de vista académico, es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad, las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas. Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima, adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? En el campo laboral existe la llamada ética laboral, honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos, que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Un ejemplo sería el que los profesores o profesoras no se vinculen románticamente con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo,
Si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo. Los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están muy influenciados por valores judeocristianos y grecolatinos. En otras regiones del mundo, como China, la India o los países musulmanes, hay influencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decirse que la ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Ejemplos de ética. Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo clásico de compendio global de principios éticos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el juramento hipocrático, que realizan los profesionales de la medicina al concluir sus estudios en casi todo el mundo, y que, aunque actualizado, ha estado vigente por más de 2000 años. Ejemplos de influencias. Ejemplo diario de conducta ética influenciada por el judeocristianismo es que consideremos natural amar al prójimo y considerar malo el asesinato y el robo, y de influencia grecolatina la defensa de la igualdad de derechos y la libertad en todas sus formas. Ejemplo de conflicto entre moral y ética. En ejemplos de conflictos entre ética y moral están aquellos que se dan en torno a temas como el aborto, la pena de muerte, la sexualidad, la libertad de expresión, etc. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos pueden estar en contradicción con la ética de esa misma persona. Según pensadores como Paul Ricoeur, la ética versa sobre lo que es bueno, mientras la moral trata sobre lo que es obligatorio. Etimología de moral. Proviene del latín moralis, que a su vez deriva del término mos moris y que puede traducirse como costumbre, principios y reglas que rigen la vida social. Campo de uso. Los códigos morales se aplican a la vida cotidiana y a la conducta diaria. Nos dice cómo es el modo correcto de actuar en cada situación y lugar. En este sentido, es la sociedad inmersa en una cultura determinada la que establece el código moral, por el que deben regirse todos sus integrantes. Faltar al código moral suele acarrear sanciones sociales, sobre todo, y penales en algunos casos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos, y en ambos casos fueron presos. O en la Guerra de Vietnam, en Estados Unidos, aquellos que se negaron a acudir al servicio militar eran tratados como desertores. Son casos clásicos de conflicto entre ética personal y moral del Estado. ¿Qué la gobierna? La moral tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones, como algunos de los preceptos recogidos en textos judeocristianos como los 10 mandamientos. Forman parte de la moralidad las normas de comportamiento. Valores como la honradez, la discreción en el actuar y el vestir, el respeto a la autoridad civil y el acatamiento de normas religiosas. La moralidad puede abarcar incluso aspectos de la dieta diaria y de la higiene personal, como la prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos en las culturas musulmanas y hebrea, por ejemplo. Consistencia.
Los códigos morales pueden variar en el tiempo y el espacio. En una misma cultura los valores morales se van modificando, de acuerdo con las dinámicas y los distintos procesos sociales, religiosos, políticos, económicos, etc. Diferentes valores morales pueden convivir en una misma sociedad, bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales o castas bien diferenciadas, también en culturas donde conviven varias religiones. En este sentido, la moral no es uniforme ni perenne. Ejemplos de comportamiento moral. Cortesía verbal. No mentir, a menos que se trate de una mentira socialmente aceptada. Decir a un enfermo terminal que va a mejorarse, a una persona desanimada y desaliñada que tiene buen aspecto o que se está bien aunque la persona se sienta mal. Coherencia en la vida pública y privada. Ser honrados tanto en el trabajo como en la vida diaria. Por ejemplo, al recibir cambio de más, devolver el sobrante, o si se encuentra una cartera, buscar al propietario. Si se es funcionario, promover la eficiencia y combatir la corrupción. Respetar normas. Acatar las normas de vestir y de conducirse al encontrarse en un templo religioso o al estar en un país con una religión dominante distinta a la nuestra. Ya pudimos ver la diferencia entre ética y moral. Nos dieron ejemplos y ver cómo puede suceder en diferentes partes del mundo, ¿ok? Ya para tratar de cerrar este tema sobre la diferencia entre la ética y lo moral. Ahora vamos a continuar con las ramas de la filosofía. Ahora toca la filosofía del deporte. Esta filosofía analiza cómo las actividades físicas son capaces de moldear nuestra forma de ser. De igual modo, reflexiona acerca del fenómeno cultural y social que representa al deporte, especialmente aquellos con mucho impacto en la sociedad, como el fútbol o el baloncesto en la actualidad. Pero hay que tener en cuenta que la filosofía del deporte viene ya también desde la antigüedad. Se originó con la filosofía en Grecia, ya que los Juegos Olímpicos o los deportes ya eran practicados desde esa antigüedad. Pero se consideró filosofía ya que partió de que el cuerpo es el recipiente del alma. Entonces, para encontrar impulsos, bueno, para controlar los impulsos de las emociones del alma, debemos de fortalecer nuestro cuerpo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con disciplina y resistencia. En sí es la búsqueda nuevamente del bienestar general. Ahora sigue la filosofía feminista. Esta es la doctrina que busca cambiar la concepción de la mujer en la sociedad, reivindicando el gran impacto que han tenido las filósofas más importantes de la historia en el establecimiento de los pilares del conocimiento humano. Hay que tener en claro que la filosofía feminista no es igual al movimiento feminista, porque la filosofía feminista trata de sacar ¿cómo les podría decir? Dar a conocer a aquellas mujeres olvidadas, escondidas o no valoradas en la historia que tuvieron gran impacto en la sociedad y por lo mismo en la filosofía. Eso es la filosofía feminista. A diferencia del movimiento feminista, trata de ya poner a la mujer como autoridad, como el ser más valioso del mundo. Ya no están aplicando filosofía, sino que ya están tratando de imponer una idea, ¿ok? Esa es la diferencia entre filosofía feminista y movimiento feminista. Hay que tener en claro que la filosofía, como lo dice el nombre, su objeto de estudio ya son las mujeres.
este, en la palabra, en el derecho, en la sociedad, en el tiempo y en el espacio mismo. Y ya comienza a tomar a la mujer como la base para poder, ¿cómo les podría decir? No es trofeo, pero sí ponerla en alto los acontecimientos que llegaron a hacer las mujeres. Un claro ejemplo ahorita en México podría ser Sor Juana Inés de la Cruz. En su momento no fue valorada, ella tuvo que moverse por sus propios medios y tuvo que hacer lo que hizo. En este caso se metió en un convento para poder estudiar, ya hizo sus poemas, pero pues bueno, en su momento dado no fue reconocida, fue olvidada, pero actualmente ya es conocida. Eso es filosofía feminista. Otro ejemplo, podría ser Sor Juana de Arco. Ella fue una líder de guerra en Inglaterra, si no me equivoco, o en Francia, no recuerdo bien. Pero también ella forma parte de la filosofía feminista, ya que gracias a sus ideales pudo hacer que la siguieran, que le dieran un puesto en los altos mandos, se podría decir. Entonces, eso es filosofía feminista, ¿ok? Ahora, vamos a hablar con la filosofía social. La filosofía social es la que analiza las dinámicas y relaciones basadas que conforman las sociedades humanas. Según esta doctrina, las sociedades se construyen como la suma de las voluntades de todos los individuos que la conforman. ¿Ok? La filosofía social no es lo mismo que sociología, ya que la sociología es la que estudia el contexto histórico de una población. Ahora, la filosofía social estudia las ideas y las teorías que influyen en esa población. ¿Qué es lo que quiero decir? La sociología estudia su historia, la historia de cómo se hizo ese pueblo, cómo es que creció ese pueblo, cómo es que se desarrolló gracias a su política, su economía o su qué. Y la filosofía social estudia las ideas y teorías que influyeron en la organización, de cómo influyeron estas y cómo funcionaron en la sociedad y en su gobierno dado, ¿ok? Esa es la pequeña diferencia entre filosofía social y sociología. También orienta a los hombres a la percepción, al cómo observamos nuestro entorno o nuestros compañeros como sociedad, cómo llegamos nosotros a compartir ideales con otros. Eso es filosofía social, porque estamos socializando con el vecino, con el amigo o cositas así. Y bueno, ya a partir de aquí, ya es como se crearon los sistemas sociales. ¿A qué me refiero? Pues al anarquismo, monarquía, socialismo, capitalismo. Gracias a esta filosofía social es como se compartieron ideas o teorías de cómo se debería de gobernar y ya es como se crearon estos sistemas sociales, ¿ok? Esa es la diferencia entre filosofía social y socialismo. El socialismo estudia su historia de la sociedad y la filosofía social estudia las ideas y las teorías de esa sociedad. Ahora, la filosofía medioambiental es aquella que reflexiona acerca del lugar que los humanos ocupamos dentro de la naturaleza. De igual modo, analiza el impacto que estamos teniendo a la hora de modificar el entorno que habitamos.
La filosofía medioambiental es una filosofía joven, ya que se comenzó a implementar a base del surgimiento del concepto de la contaminación. Se podría decir que es la más joven hasta el momento, ya que pues esta trata de defender el planeta mediante la protección de la naturaleza. Ya comienza o trata de hacernos reflexionar a nosotros mismos de qué problemas podemos llegar a tener en dado caso de que no cuidemos el planeta o la naturaleza. Al igual de que pues trata de relacionar al hombre con la naturaleza, ya que pues actualmente, como lo había mencionado en la clase anterior, nosotros como seres humanos estamos produciendo más de lo que consumimos. Estamos tomando más recursos naturales de los que necesitamos. Por eso es que o nació en este caso la filosofía medioambiental. Se trata de hacer conciencia del medio ambiente, de la protección del mismo y del cómo nosotros nos relacionamos con él, para así evitar catástrofes o cositas así relacionadas. ¿Ok? Ya estamos a punto de terminar con las ramas. Ahora la rama de la filosofía del espacio y el tiempo, conocida como la cosmología filosófica, es la doctrina que, permítanme, así, la doctrina que se atreve a analizar conceptos propios de la física, como son el espacio, el tiempo, aunque centrándose en la reflexión acerca de cómo los humanos nos relacionamos con el paso del tiempo y cómo establecemos nuestra mente en el concepto del espacio. ¿Ok? Simplemente la filosofía del espacio y el tiempo es sobreponernos a nosotros en duda de qué hacemos aquí, para qué estamos en este mundo. Es como tratar de buscar nuestro sentido a la vida, del por qué el ser humano está en este planeta o por qué está haciendo lo que hace. Eso es lo que trata de hacer la filosofía del espacio y el tiempo. Ahí está, digamos, no es tan es aplicada inconscientemente, no hay autores, así que digamos, ¿sabes qué? Yo me enfoqué en la filosofía del espacio y el tiempo o cositas así. Ahora, ya para terminar, la última rama es la filosofía de la salud. Es la rama que se encarga de reflexionar acerca del impacto que tiene la salud y la enfermedad a la hora de determinar nuestra forma de pensar y el modo que tenemos de relacionarnos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la filosofía de la salud hace reflexionarnos de por qué debemos de cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo debemos de reaccionar ante las enfermedades. Como por ejemplo, en ocasiones nosotros pensamos de por qué mi cuerpo está actuando de esta forma. Quizás lo sepamos, quizás no. O de igual manera, llegamos a pensar de por qué me enfermé, cuáles fueron las causas de mi enfermedad o cómo me puedo curar. Hay respuestas para algunas de estas preguntas y hay otras que no, dependiendo de la enfermedad que llegamos a tener. ¿Ok? Esto es la filosofía de la salud. A esto se refiere. De igual modo, se trata de conceptualizar la salud. Nosotros teóricamente decimos que la salud es el bienestar de uno mismo, ¿no? Pero hasta ahí queda el concepto de salud o hay algo más. Como por ejemplo, están la salud física, la salud mental, la salud emocional también. Y pues bueno, a esto se trata de referir la filosofía de la salud. Ok. Acabamos de ver los diferentes tipos de pensamientos
que fue mítico, filosófico, científico y religioso. Vamos a ver un video que nos trate de recalcar más sobre este tema. Las zapatillas de Sofía. Imagina que un día vas al parque y de pronto el cielo se oscurece y comienza a caer un torrencial aguacero, a la vez que estridentes truenos se hacen escuchar en medio de la lluvia, y luminosos rayos no dejan de surcar el cielo por doquier. Y en medio de todo ese fenómeno natural, que no deja de inspirarnos algo de miedo, te podrías preguntar, ¿de dónde vienen los rayos y los truenos y la lluvia? ¿De dónde todo aquello? Hoy día ya tenemos respuestas para todas esas preguntas, y más. Pero hace unos cuantos miles de años, el ser humano desconocía por completo qué daba lugar a los fenómenos naturales que vemos todos los días. No tenía claro por qué al día le sucedía la noche, y a la noche, el día. Tampoco entendía por qué caía la nieve y hacía frío en ciertas épocas del año, y en otras épocas hacía, por el contrario, mucho calor. El hombre veía que los animales se apareaban y luego nacían sus crías, que las plantas crecían gracias a las lluvias. También veía que se podía enfermar y morir. Todos estos acontecimientos tan cotidianos llenaban a los hombres de aquellas épocas de muchas preguntas, y no tenía ninguna respuesta. El hombre tenía que dar respuestas que pudieran satisfacer, aunque fuese mínimamente todos estos interrogantes. Así surgió el conocimiento mítico, que es una forma de razonamiento basada en símbolos, dogmas y creencias en elementos sobrenaturales. Surgió en las primeras civilizaciones humanas como una forma de explicar los fenómenos naturales a los que estaban expuestos los seres humanos, como los orígenes de la vida y los eventos importantes a través de mitos y relatos sagrados. De este modo se podía responder al misterio sobre el origen de la vida, suponiendo, por ejemplo, que seres o dioses poderosos crearon al hombre y a todo cuanto existe. Las enfermedades y la muerte podían ser producto de la ira de esos dioses como castigo cuando el hombre no cumplía con sus designios. Es así que a través del mito, el hombre primitivo pudo dar respuesta a los grandes planteamientos de la humanidad a través de una visión sobrenatural de lo que le rodea. Mito, magia y religiosidad se entremezclaron, dando origen a la forma de conocer y entender el mundo, adecuado a la capacidad limitada del hombre de la antigüedad. Del pensamiento mítico, mágico, religioso, surgieron los primeros códigos éticos de la humanidad, como el Código de Hammurabi, en la que el dios o dioses dictaban normas de comportamientos morales de convivencia, lo que permitía una vida social cada vez más organizada. La mitología también fue una manera de transmitir valores de conducta, que para el grupo humano en cuestión sirvió de identidad con su grupo y principio de idiosincrasia. Pero este tipo de explicación de la realidad resultó insuficiente para cierto número de pensadores que fueron surgiendo en algunas regiones, sobre todo de la antigua Grecia. No podían creer que la vida o la muerte, la lluvia, la fertilidad, etc., se debían a los caprichos de los dioses porque, y esto no lo hemos dicho antes, los dioses solían sufrir de los defectos y pasiones humanas, como lo son los celos, la ira, la lujuria, la venganza, etc. Muchas veces eran arbitrarios. Se hacían la guerra los unos a los otros, se asesinaban y las historias mitológicas, en algunos casos, llegaban a lo absurdo. Es así que este grupo de hombres, llamados filósofos, comenzó a cuestionar las respuestas que daban estos mitos a los fenómenos naturales y a los misterios de la vida. Se dieron cuenta que, si querían llegar a la verdad, debían razonar y usar su inteligencia.
Y así surgió el pensamiento filosófico, que es un tipo de pensamiento que se caracteriza por la búsqueda de explicaciones racionales a fenómenos naturales y a preguntas fundamentales sobre la realidad, el conocimiento, el ser humano, la vida, la ética, etc. Se distingue del pensamiento mítico en que no se basa en la creencia en lo sobrenatural, sino en el uso de la razón y la lógica. El pensamiento filosófico surgió en la antigua Grecia, en el siglo VI a.C., con los llamados filósofos presocráticos, entre los que podemos mencionar a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Demócrito, etc. Estos filósofos se apartaron del pensamiento mítico religioso, que era el pensamiento predominante en la época, y comenzaron a buscar explicaciones racionales para los fenómenos naturales. El pensamiento filosófico posee varias características distintivas. Reflexión crítica. El pensamiento filosófico implica un enfoque crítico y reflexivo sobre las cuestiones fundamentales de la existencia humana y el conocimiento. Los filósofos buscan cuestionar y examinar las suposiciones subyacentes y los argumentos detrás de las ideas y creencias aceptadas. Búsqueda de respuestas fundamentales. El pensamiento filosófico se ocupa de preguntas universales y fundamentales, como el origen del universo, la naturaleza de la realidad, la existencia de Dios, la ética y la moralidad, entre otros temas profundos. Racionalidad y lógica. Los filósofos emplean la razón y la lógica en su pensamiento para analizar y evaluar argumentos, buscando construir argumentos sólidos y coherentes basados en la evidencia y la lógica. Amplia amplitud de temas. El pensamiento filosófico abarca una amplia gama de temas, desde la metafísica y la epistemología, hasta la ética, la política, la estética y la filosofía de la ciencia. No hay límites estrictos en cuanto a los temas que la filosofía puede explorar. En la antigüedad, la filosofía y la ciencia eran una misma disciplina, es decir, no estaban claramente diferenciadas, por lo que muchos filósofos también eran científicos y viceversa, pues se dedicaban al estudio de la naturaleza. Pero no fue hasta el Renacimiento que se produjo un cambio de mentalidad que condujo a la separación definitiva del conocimiento filosófico del científico. Este cambio de mentalidad, de confianza en la razón y la evidencia, trajo consigo que la ciencia se fue especializando en áreas específicas del conocimiento y se desarrollaron métodos y técnicas cada vez más complejas y rigurosas para la investigación. A medida que los científicos avanzaban en sus investigaciones y descubrimientos, se fueron consolidando como una disciplina separada y autónoma, con sus propios métodos y enfoques para la adquisición de conocimiento. La ciencia se centró en la objetividad, la replicabilidad y la búsqueda de explicaciones basadas en pruebas y datos verificables. El método científico permitió a los científicos estudiar el mundo natural de una manera más objetiva y precisa. Esto llevó al desarrollo de nuevas teorías científicas que a menudo contradecían las creencias religiosas y filosóficas tradicionales. Es así que el objetivo de ambas disciplinas quedó diferenciado, de tal manera que el conocimiento filosófico busca comprender la realidad y las ideas en un nivel más abstracto y conceptual, centrándose en preguntas fundamentales sobre la existencia, la moralidad, el pensamiento y el conocimiento mismo. Por otro lado, el conocimiento científico tiene como objetivo comprender y explicar los fenómenos naturales o sociales a través de la observación y la experimentación. Se enfoca en la obtención de conocimientos empíricos y en la formulación de leyes y teorías que expliquen los fenómenos observados. Aquí nos trataron de explicar más a fondo sobre los pensamientos filosóficos. Nuevamente, los cuales son la pensamiento filosófico, el pensamiento religioso, científico
y mítico. ¿Ok? Ahora, para finalizar ya la clase, vamos a ver nuevamente la metafísica, nosotros, la relación de la filosofía con el método y aquello. Bueno, este, tenemos que la metafísica, ya lo habíamos dicho, se trata de ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. Trata de reflexionar el qué, cómo y a qué hora se hizo todo. La gnotología, pues, parte de la filosofía que estudia los principios fundamentales, extensiones y métodos del conocimiento humano. Mm, Ahora, la relación que tiene la filosofía con el método, o sea, la relación de la filosofía y la ciencia generalmente se concibe de dos maneras. En un caso se supone que la filosofía debe ser enteramente compatible con la ciencia y la que debe tomar como referencia siendo filosofía científica. ¿Ok? Ahora, la antropología filosófica y praxis. El praxis, pues bueno, hay que saber que es un término griego, se hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría en términos suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. Eso es la praxis. Ahora, el tema general o objetivo material de la antropología filosófica es el fenómeno humano, como ya lo habíamos dicho. Su objeto de estudio es el hombre, es decir, una serie de manifestaciones que atestiguan la presencia del hombre. Interesan especialmente aquellas manifestaciones que extrañan un cierto enigma o paradoja, tales como el fenómeno de conocimiento científico y los juicios de valor de la libertad, de la comunicación interpersonal y la religión. Y bueno, por el día de hoy hemos visto que la filosofía se divide en diferentes ramas y de igual modo tiene diferentes pensamientos filosóficos. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos lo que abarcaría la clase de filosofía del día de hoy. Sería todo de mi parte. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Queda como tarea la actividad número 4 y número 5, las cuales estarán asignadas en la plataforma. ¿Ok? Tengan una buena tarde.